Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días, las 7 de la mañana con 4 minutos. Hoy es martes, martes de la J más. Daniel Valles, buenos días. Buenos días, Ricardo. Qué gusto saludarte a ti, a Jazmín, Perlita y a Karina. Por supuesto que nos da el clima todos los días. La sacaron de su letargo y por fin se atrevió a dar el clima todos Sí, los ya, días. y muy bien, y muy bien. Muy bien, sí. Como decía aquel famoso Paco Stanley, bien. Muy bonita voz, tiene Sí, Perlita. sí, sí, sí. Muy a tono para hacer Muy escondidita, spots. pero mira ya. No, sí, sí, sí. Me quiere trabajo para hacer spots con voz en off. Muy contento de estar aquí, pero muy contento porque tiene 2 días lloviendo sabroso. Ya saben que la lluvia es la materia prima de la J+. Sí. Entonces, por eso estamos contentos. Porque Diosito manda el agua Sí, sí. y ustedes la entuban. Sí, exactamente, exactamente. Y por eso sí se cobra, ¿eh? Y eso sí se cobra. Sí, el agua es gratis. Quien quiera, pues, saques cubeta cuando llueve, ¿verdad? Y junte, ¿no? Está bien, toda la que quieran, ¿no? Esa es gratis. La otra, Esta no se la van a cobrar. no, esa no se la van a cobrar. A ver cuántas cubetas de agua recolectó de la lluvia. Sí, a ver cuántas, Esa no. Esas no se cobran, aunque no dudo que hubiera gente que dijera, sí, esa la van a cobrar también, mugrosos. No, para nada. La entubamos y se cobra el tubo, y muy barato, ¿no? Ya lo hemos hablado que es el 10% de lo que cobran aquí en El Paso por la misma agua, del mismo pozo, del mismo lugar, ¿no? La misma fuente. La misma fuente. Y demos gracias a Dios por ello, ya que lo dices así, Ricardo, porque San Luis Potosí está con una crisis severa de agua, muy severa crisis de agua. Están tratando de llevar agua de una presa cerca de ahí a San Luis Potosí porque no hay agua. Están llevando pipas, consiguiendo pipas de todos lados, hasta de las tribus Cherokee le están pidiendo sus pipas para llevarles agua porque tienen un problema muy grave de escasez de agua. Oaxaca tiene un problema muy grave también de agua. Chiapas también. Chiapas, tú acabas de estar allá, ¿verdad? Y son lugares donde llueve muchísimo, ¿no? Pero están ahorita sufriendo, y nosotros, pues, más bien que mal, o como lo quieras ver, más mal que bien, y eso ya es cuestión de enfoque, dijo el clásico. Decías que en Veracruz ya tandean, ¿verdad? En Tandea, en Jalapa, desde 1983 tandean en Jalapa, Veracruz. Y si algo tienen es agua. Fíjate, lo que no tienen es billete. Y aquí no. Al revés que Nuevo León, donde sí tienen billete, pero no tienen agua. Entonces aquí tenemos las dos. Entonces cuidemos el agua y por favor no abran las alcantarillas, las tapas de las alcantarillas para que se vaya el agua. Nos generan muchos problemas. No saben qué tantos problemas tenemos que estar resolviendo, problemas de asolve porque se abren las tapas de las alcantarillas. Entonces, pues, la verdad es que la arquitecto Trujillo, pues anda todo el santo día tratando de resolver los problemas que hay de Con asolve. esta lluvecita me imagino que ya se incrementaron las llamadas por ese. Sí, por supuesto que se incrementaron. Además, si hay toneladas de basura que no se recogen por la incapacidad de la empresa que teníamos, ahora esperamos que con estas nuevas cambie la cosa, ¿verdad? Tenemos esa esperanza. Pero pues no, pues se llena de basura y todo se va por la alcantarilla, todo. Y como es época de lluvias y se viene el fin de la canícula y el monzón del verano, esperamos que nos lleve un poco más. Invité al maestro César Triana, él es uno de nuestros directores en J+, y el maestro César Triana es un experto en la cuestión pluvial. Cuando digo pluvial no me refiero a drenaje pluvial, pero sí me refiero a esto, aunque no es competencia de la J+, el drenaje pluvial de la ciudad. Se le dice pluvial porque él tiene que ver con lo que son las presas que estamos construyendo, los diques que estamos construyendo, los vasos de captación que se han construido, de los cuales la J+ supervisa la construcción porque la hace otra entidad, y el maestro Triana es el encargado de todos esos estudios y de la puesta, no nomás en marcha, sino de toda la construcción
de todos estos proyectos que en esta ocasión la J+, en esta administración, pretendemos llevar a cabo 5. Uno de ellos, el Pico de Águila, que ya entregamos el pasado mes de septiembre, y estamos ahorita con otro proyecto muy grande, muy importante, que es Filtros 2, pero también tenemos el Puerto La Paz, que es otro de las presas que está construyendo el maestro Triana, al que le doy la bienvenida. Maestro, buenos días. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias por la invitación, Ricardo, muchas gracias. Buenos días. Si me faltó decir algo, pues no, me corriges, gracias, todo perfecto. Por ahí anda la cosa. Entonces, maestro Triana, como escuchaste en la introducción, te invité precisamente por eso, por las lluvias, porque esperamos que nos llueva, la verdad, hasta que no llegue yo a la J+, esperé la lluvia con mucho entusiasmo, ¿no? Antes yo era de los que renegaba cuando llovían aquí en la ciudad, porque se niegan las calles, ¿verdad? Porque es una monserga, porque se llena de baches, por todo eso, ¿no? Pero ahora no, ahora con todo y eso, pues qué bendición que llueva, y que llueva como llovió anoche y antenoche, porque se recargan nuestros mantos freáticos, porque la gente deja de mandar tanta agua como está demandando, o tanta electricidad. Tenemos problemas. Jazmín estaba reportando problemas de luz en varias colonias. Recuerden que cuando se va la luz y si hay pozos por ahí cerca, se van a parar y se van a quedar sin agua. Eso es una regla, así. Entonces, ahorita hablamos de esos problemas. Pero maestro Triana, cuéntenos, ¿qué está haciendo la J+ para evitar desgracias como las que tuvimos en el 2006, pero sobre todo la gran obra que es el Puerto La Paz, Filtros 2 y Pico de Águila? Muchas gracias por la oportunidad. Sí, bueno, en la J+ estamos ya trabajando sobre la parte norponiente de la ciudad, la zona de Anapra, es donde tenemos varios proyectos en la ciudad. Hablando de estos, son una serie de presas y una canalización. Como bien dices, Daniel, nuestra gobernadora Virginia Campos Galván inauguró el año pasado la presa Pico del Águila. Es una presa que es un afluente del arroyo Las Víboras sobre esta zona. Por ahí inicia, ¿verdad? Por ahí la inicia, caída, es ¿no? una parte, digamos que el lado izquierdo, la margen izquierda, que tiene una capacidad de 85 millones de litros y una altura de 8 metros. Esta presa es la primera de 5. Sí, nosotros en la J+ hemos diseñado, como bien comentas también, supervisado y también llevado hasta la construcción y hasta su culminación. Actualmente estamos construyendo 2 más, que es la presa Puerto La Paz, en la zona justamente de esa colonia, en la zona de Puerto La Paz, igual allí en Anapra, con una capacidad de 41 millones de litros y una altura también de 8 metros, la presa. Y la más grande que será de las 5, que es la presa Filtro 2, que va a tener 22 metros de altura y 385 millones de litros de capacidad. Estamos en diseño, estamos trabajando el diseño y posteriormente la obtención del permiso para empezar a construirla de otras 2 presas, que una es la presa Víboras Tanque, es una presa de 285 millones de litros de capacidad y una altura de 16 metros. Y la última, la más grande, sobre la colina fronteriza. Tú hablabas hace ratito del 2006, todo el mundo aquí en Ciudad Juárez que vivió en ese año recuerda esa gran inundación que tuvimos sobre el arroyo Las Víboras en la zona de Anapra, donde ahí en la colina fronteriza hay un dique donde el agua estuvo pasando, y eso es muy peligroso porque eso puede haber un rompimiento de presa y llevarse pues todo, las casas, la gente, lamentablemente. También lamentablemente tenemos pérdidas de vidas humanas en esa zona. En el Arroyo Colorado, por ejemplo, donde trabaja la presa Filtro 2, en el 2000 perdieron 20 vidas humanas, un camión que trató de cruzar ahí y lamentablemente murieron ahí las personas. Y cada año recurrentes hemos tenido la lamentable pérdida de nuestros conciudadanos ahí. El dique de la Montada, perdón la interrupción. Así es. ¿Qué va a pasar con él? ¿Todavía existe? ¿En la Montada? Sí, el dique de la fronteriza. El dique de la Montada es justamente, Ricardo, ese que yo comento de la fronteriza. Sí. Ahí se va a retirar ese dique. Es más, el día de hoy no funciona porque se le abrió un vertedor, se le abrió ahí
en el 2006 justamente por la emergencia. La Conagua, que es quien dictamina este tipo de obras, justamente nos instruye a quitar este dique, el dique de la Montada que todo el mundo recuerda, y lo vamos a reconstruir. Es quitar el que está, volver a hacer uno nuevo, y este nuevo además tiene ya un vertedor, digamos como la norma lo solicita. Hay que decirlo, en los 90 se hicieron estos diques, pero no se hicieron cumpliendo las normas que se requieren. Además, en los 90 todavía no estaba tan normado esto también, pero al día de hoy sí. Entonces, se cumplen temas de hidrología, de hidráulica, de geotecnia, son varias las disciplinas que se cumplen, pero respondiendo a tu pregunta, se retira ese dique, se vuelve a hacer uno nuevo y con un vertedor de concreto. Sí, porque en aquella ocasión vinieron hasta funcionarios norteamericanos porque ya veían que si se rompía iban a inundar la zona de la Chihuahuita y la Durango, toda esta zona acá del Paso, Texas. Amén de la gente que está abajo en asentamientos inmediatamente irregulares. Abajo, sí, así es. Ahí están abajito. Nosotros tenemos cuantificadas 38,000 personas aguas abajo del dique de la Montada. Creció el Sí, número de personas. creció muchísimo, así es. Por ejemplo, de que hemos trabajado este proyecto, digamos que en los últimos 2 años hemos tenido ahí una invasión increíble en esa zona. Y claro que se ha venido dando en los últimos 5 años principalmente. Se veían, la gente, fíjate, veía a la gente a punto de tronarse el dique. No se quería ir de ahí. No se quería ir de ahí. Digo, Protección Civil, llegaron unidades para llevarse. No, yo recuerdo que tuvimos testimonios de gente que no, es que ¿dónde nos vamos a acomodar? Aquí ya tenemos arraigo. Dice ingeniero, había gente que a sus alrededores vivía su tía, su primo, su abuelo, o sea, era la familia y alrededor todavía más familia. No se querían retirar de ahí viendo el peligro que representaba el dique en aquellos entonces, 2006 y 2008. Sí, 2008. Sí, mire, te comento, por ejemplo, uno de los estudios que nos pide la Federación para poder tener la autorización ya para construir la presa es un análisis de rompimiento de presas. ¿Qué pasa si una vez construida se rompe, ¿no? Y eso, bueno, pues se hacen análisis. Pero, por ejemplo, hay otro análisis que nos piden, ¿qué pasa si lo dejamos sin presa? Entonces es una de las cosas que en ingeniería se dice, bueno, lo que le llaman con proyecto, ¿qué pasa? Y sin proyecto, ¿qué pasa? En el análisis sin proyecto, son 38,000 personas que se inundan, que son afectadas de alguna manera, pero son del orden de 1,000 las que están en riesgo de muerte directa en esa zona. 1,000 personas. Sí, del orden de 1,000. Sí, es decir, es uno de los análisis que nosotros tenemos y la Conagua nos dice, a ver, bueno, está bien, estás haciendo esta presa, pero hazme el análisis, ¿qué pasa si no lo hacemos? No, pues, ¿qué pasa si no lo hacemos? Es clarísimo. 38,000. De entrada. De 1,000 a 38,000. Nada más de los ahí. Nada más. Inmediatos. Nosotros tenemos ahí, por ejemplo, datos de una lluvia para los cuales se diseñan estas presas, que le llamamos el periodo de retorno de 100 años, que son cálculos estadísticos, ¿no? La última vez, en el cálculo estadístico, la última vez que hubo una precipitación de este orden, que en teoría es decir, la teoría nos dice, es una lluvia que en promedio se presenta cada 100 años, pero puede ser que se te presenten 2 hoy y dentro de 200 años la que sigue, ¿no? Pero eso se dice en promedio. Pero bueno, es una manera de nosotros identificar la magnitud de las lluvias. Ya toca, ¿no? Sí, ya toca, o sea, de alguna manera, o sea, no se tiene, solamente de todos los registros que se tienen, solamente se tiene uno en el 68, que en la zona de Anápara estaba totalmente, pues despoblado. Hace 55 años estaba despoblado. Y al día de hoy, si ustedes miren una imagen de Google Earth, cualquiera ya puede entrar a una computadora y ver Google Earth, uno puede ver cómo se ve el cauce lleno de casas. O sea, no hay que ser experto para verlo. Sí, el cauce. No hay que ser experto. Cualquier persona ya se mete al Google Earth, se acerca y uno ve cómo lo que llamamos en ingeniería las cárcavas o el cauce, se ven cómo está lleno de casas. Y desde la montaña, todas esas casas que están adentro se las lleva
el río, en este caso, porque es un río. Nosotros hemos calculado en los análisis hidráulicos velocidades de 6 a 9 metros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, esas velocidades ya destruyen casas. Así se los digo. Sí, porque 9 metros por segundo, pásalo a kilómetros, estás hablando de que 30, 40, 50 kilómetros. Sí, o sea, digo, habrá que calcularlo. Sí. Pero en la medida que tenemos desde el punto de vista hidráulico, lo que le llamamos en eso nosotros la parte de la velocidad en el gradiente hidráulico, le llamamos riesgo hidráulico. Acá asocias el riesgo hidráulico al nivel de inundación y a la velocidad que lleva. O sea, son dos cosas, la altura de inundación y la velocidad. Y ese juego entre tirante y velocidad, que le llamamos en hidráulica, nos indica que el no hacer la presa, ¿sí? No estamos hablando solamente de muertos, que sin duda es lo más importante, estamos hablando de que una vez que pase toda la avenida, ya no encontraríamos ni las casas, ¿sí? Ese es el grado de violencia que tiene ese arroyo. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, rompe muchas cosas, ¿no? Es decir, cuando uno va, por ejemplo, a la Conagua, México, y uno los lleva, oye, es que queremos hacer una presa en Juárez. Oye, pero allá no llueve. ¿Cómo no? No, se inunda cuando llueve, le dicen. Nada más se inunda cuando llueve, exactamente, ¿no? Llueve. Pero, por ejemplo, pues sí, nos quieren comparar con lluvias de, no sé, 100, 200 milímetros en 24 horas en Chiapas, en Oaxaca o en Tabasco, contra 60 milímetros que son los máximos aquí en Juárez, pero esa es una percepción errónea, porque el medio ambiente está acostumbrado a su régimen de precipitación. Sí. Es decir, 200 milímetros en Chiapas tal vez ni les hace nada. Se absorbe. Pero 500 les hace lo mismo que a nosotros 50. ¿Sí? Es decir, muchas veces uno compara eso, pero no, hay que ubicarnos dónde estamos midiendo la lluvia. Falta experiencia de la gente de que toma decisiones. Pues muchas veces sí, lo voy a decir, ¿no? Porque, sí, repito, uno se tiene que ubicar dónde está uno haciendo un estudio. Y para eso son los análisis estadísticos. Y uno encuentra y dices, no, pues que voy contra 200, ¿no? 50 me hace lo mismo que 200 en Chiapas. Yo tengo fotografías donde yo pongo al río Texcuyuapan en el sur de Chiapas, tengo una fotografía, donde alguna vez estuve también ahí laborando, y luego pongo en la calle Santiago, ahí en fronteriza de aquí de la Ciudad Juárez. Ah, sí, la he visto. ¿Sí la has visto? Sí, se ve más violenta aquí en Juárez, en Chiapas. Sí. ¿Por qué? Porque es nuestro medio ambiente, nuestro sistema aquí hidrológico, que son las lluvias de las cuales son capaces de regular. 50 milímetros es una gran avenida, igual que 200 en Chiapas, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Y luego también la gente que llega, recordemos, digo, igual mi familia y yo, pues no somos oriundos de aquí de Ciudad Juárez. Cuando uno viene aquí, pues uno trae esa percepción, digo, yo me dedico a eso, pero hay mucha gente que obviamente no tiene conocimiento de esto, y dice, no, pues voy a un lugar donde no llueve. Bueno, o sea, no llueve con respecto a qué. Sí, no llueve con respecto a qué, porque aquí podemos tener estas inundaciones que ahora estamos buscando mitigarlas y que no afecte a la gente, ¿no? Que proteja su patrimonio, proteger la infraestructura municipal y estatal, la federal, y principalmente la calidad de vida y desde luego la vida de la gente, ¿no? Y esto converge en muchas cosas. Acabas de hablar de las alcantarillas. Nuestro director... Oigan, antes de que continúe con las alcantarillas, se hizo un estudio a partir de esas inundaciones de 2006 y 2008, en donde intervino también la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ¿no? Y creo que ahí fue donde determinaron dónde podrían instalarse los diques. Así es. O las presas. Sí, desde luego. Esto inicia en una iniciativa, perdón por decirlo de esa manera, hay una iniciativa que se
y empieza desde principalmente el 2018, en el 2019 ya, con proyectos donde la Junta Central de Agua y Saneamiento con la JMAS trabajan de manera conjunta con la OACJ, con la universidad y con el IMIP, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación. Se elaboran proyectos ejecutivos y se determinan precisamente la posición de las presas. En ese momento que se empiezan a hacer los proyectos ejecutivos, pues sí, se determinan los sitios, algunos tipos de presas que justamente cuando empezamos el proyecto, su servidor llegó en el 2019, empezamos ahora la parte de los permisos. Es decir, aquí hay como dos caminos. O sea, el primero es llegar y ver el sitio y configurar la situación y luego hacer el proyecto. Luego ya con el proyecto vamos con la Comisión Nacional del Agua. ¿Y cuál es la parte? Pues es la parte que cumple la Federación en el asunto normativo. Entonces empezamos con las reuniones, a ver, yo traigo este proyecto, traigo esta idea. Empezamos justamente en el 2019 a sentarnos ya en oficinas centrales en México, aquí en Chihuahua también. Sí, estos proyectos se modificaron, se adaptaron a las admisiones para cumplir las normas, principalmente en dos aspectos. Uno, desde luego, es pensar en que estamos en una zona urbana, ¿sí? Pensar que estamos en una zona urbana y cómo vamos a proteger a la gente. Y la otra es ante qué evento queremos proteger a la gente de acuerdo a la normatividad. Porque pues obviamente no va a ser lo mismo en una zona rural que en una zona urbana donde las casas, por ejemplo en la Montada, a 10 metros del dique están las casas, ¿verdad? Entonces ya con ello, ya trabajando en conjunto, pues ya llegamos justamente al diseño perfecto, digamos, vamos a llamarlo de esa manera, a las dimensiones adecuadas y empezar a construir. Así fue Los historia. que ustedes proponen son los que les autorizaron. Así es. Los 5. Los 5 ya autorizados aquí en la JMAS. En cuanto se autoriza, luego salimos a licitación. Justamente nosotros, la JMAS, la Junta Central y la Conagua, estamos coordinados en un convenio de colaboración donde tenemos actualmente una bolsa de 202 millones de pesos vía el FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura, Banobras, donde hay una bolsa, está en un fideicomiso. En cuanto nosotros logramos un permiso, nosotros, la JMAS, en coordinación con la Conagua, logramos un permiso de construcción, luego lo sacamos a licitación. Sí, por ejemplo, ahorita estamos en puerta ya con Víboras Tanque, esperamos que este mismo año esta presa que es de 16 metros de altura de tierra y decía yo de 289 millones de metros cúbicos de volumen de regulación, esperamos tener ese permiso este mismo año y que salga a licitación y empezar a construirla. En su experiencia, ¿urge ya que esto empiece? Urge. ¿Hay riesgo? Estamos en un riesgo latente, como decía Daniel, ya se cumplieron los periodos de retorno. Por ejemplo, ese 2006 que está en nuestra mente, ya aquí de los juarenses, que yo ya soy juarense también, la tenemos en la mente el 2006. Para términos estadísticos, esa es una lluvia con un periodo de retorno de 25 años, ¿sí? Y la de 50 ya toca desde hace varios años. ¿Y la de 100 más? Y la de 100 por ahí. Es decir, estadísticamente estamos ya en un riesgo de latente de que tengamos una precipitación mayor a la del 2006. Pero incluso... Mayor, sí. Pero incluso una de 2006 ya no se podría regular porque el dique de la Montada en su momento funcionó, trabajó, aunque estaban las personas que estaban en ese momento... Estaban ahora sí con todo el riesgo, con toda la preocupación, incluso el miedo de que se rompiera este dique. De alguna manera, afortunadamente, no pasó. Y luego se abrió porque falló en su momento, pero en su momento trabajó. Al día de hoy no lo tenemos. Si llegara a pasar en 2006, que es mucho más recurrente, se desborda. Se va directamente sobre las casas. Se rompe. Sí, ahí tendría que ser una evacuación inmediata. Aquí en términos de meteorología tendríamos que, antes de que venga la lluvia o durante la lluvia, sacar a la gente. Fíjate, o sea que el peligro es latente, pero inminente, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuándo pudieran estar listas estas presas? Bueno, excelente pregunta, gracias. Bueno, nosotros, Puerto La Paz,
Para octubre estará terminada. Octubre, noviembre estará terminada Puerto La Paz. Pico del Águila ya la terminamos. Filtro 2 estará lista para el próximo año, la más grande, pero tardamos más. Es una presa de concreto. Todo va a ser de concreto. Los colados nos van a llevar un año. Y van a ser bloques de concretos entre 100 y 300 metros cúbicos que estaremos colando el próximo año. También, si empezamos también víboras tanque ahora, igual para el 2024. Respondiendo a tu pregunta, el próximo año 2024 deben estar terminadas las 4 y estaríamos todavía trabajando con fronteriza, que es la más grande de todas. Y el papel de aquí en este aspecto sobre el cambio climático, ¿esto pudiera afectar o adelantar los pronósticos que pudiera tener la Junta Municipal de estas lluvias que se prevé? Pues en términos de estadísticos, las presas están hechas para un periodo de retorno de 100 y el bordo a 10,000 años, es decir, se hacen pensando a una prueba de cambio climático, ¿no? Pero como dirían por ahí, en el tema de clima no tiene palabra, pero todas las presas estamos, digamos, sobredimensionados, ¿sí? a lo que se pudiera presentar, y en dado caso de que tuviéramos una situación extraordinaria, tenemos un vertedor, tenemos la cortina y luego tenemos una obra auxiliar para que el agua no pase encima de la cortina, porque es lo que no queremos, porque puede romperse y llevarse todo abajo, ¿verdad? Entonces, para que no pase la cortina, hacemos un vertedor por un lado, para un periodo de retorno de 10,000 años. Por ejemplo, víboras tanque, imagínense un canal de 22 metros de ancho y 130 de largo, ¿no? Para que el agua pase directito. Eso nos da tiempo, si llegara a pasar una situación así, nos da tiempo a desalojar a todo el mundo abajo. Nos da tiempo. Sí nos da tiempo a reaccionar. Tendríamos del orden de día y medio, 2 días de reaccionar. Hay presas como la presa Angostura o Malpaso allá en Chiapas que no, pues uno puede reaccionar en semanas, ¿verdad? Bueno, aquí es en horas, porque la tenemos aquí luego. Pero por experiencia te comento que 24 horas sí son suficientes para poder desalojar a las personas. Oiga, Inge, pero no se va a querer ir la gente. Eso es cierto, eso es cierto. Yo recuerdo que me dijo que a ti te había tocado la cobertura aquellos años. Iba el ejército y la gente no se quería salir, ya estaba viendo el agua así, no se quería salir. Y no hay forma de obligarlas ni de sacarlas a la fuerza. O sea, la ley los protege desafortunadamente. ¿Qué hacer en ese caso? Pues yo creo que ya deben de tener ustedes, me imagino, ¿no? El plan de emergencia, conociendo cómo es la gente que no se va a querer ir, todavía estando ahí el problema. Pues eso me permite hacer un comentario muy acertado, gracias. Una vez construida la presa, lo que nos queda es socializar. Es decir, efectivamente, estamos dentro de los análisis que ya dije con proyecto, sin proyecto, análisis de riesgo, esos son parte de un plan de contingencias o un plan de emergencias, donde desde luego va a decirle a la gente dónde vive, ¿sí? Y qué hay que hacer, porque tiene que haber un protocolo de actuación, porque pues sí, tenemos una presa ahí, desde luego que nos protege, pero pues a final de cuentas es algo que está ahí, que va a hacer que mejore la vida de las personas, su calidad de vida, proteja nuestra infraestructura. Para ante una eventualidad tenemos que saber qué hacer, ¿sí? Ante una eventualidad extraordinaria, el saber que se está llenando la presa y que pueda salir por el vertedor, pues hay que actuar. Claro, desde luego estamos hablando de una situación que puede darse durante muchos años, pero puede darse porque la probabilidad existe. Sí. Y para eso son los planes de contingencia. Sí, tenemos que socializar y hablar con la gente y decirles, oye, ante una situación necesito que sepas que hacer esto, y si llegamos a necesidad de evacuar la zona, pues aquí te lo voy informando. En Chiapas hay un ejemplo que se ha dado, pues, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz son lugares donde pues la gente tiene en su cultura más las emergencias. ¿Por qué? Porque pasan cada año, ¿no? Aquí como lo tenemos cada 5, 10, 15 años,
En sociología hay algo que le llaman invulnerabilidad relativa, invulnerabilidad relativa, que es que nuestra mente nos juega a olvidarnos de sucesos que fueron muy fuertes para nosotros, ¿no? Y eso pasa mucho en el manejo de riesgos, en el tema de que alguien sufrió una inundación, inclusive murió algún familiar o algo, y lo primero que piensan, pero no va a volver a pasar. Y lo dejan en el olvido. Y eso, cuando el clima, como aquí en Chihuahua, y principalmente aquí en Ciudad Juárez, no tenemos inundaciones recurrentes, la gente lo olvida más. Y es más, llega a no creerlo. Por eso dice, no va a pasar. No está viendo que la presa se va llenando, no está viendo el agua. Entonces, así es. Pues, caramba, por eso las asociaciones son importantes. El que no lo veas no quiere decir que no va a pasar. Sí. Esa es la situación, y repito, en el sur del país, pues cada año tienen inundaciones y es parte de la cultura de la gente. Pero aquí parte de la cultura de que tenemos en Juárez, pues es que pues no llueve, ¿no? Pues, ¿cómo va a pasar eso, verdad? Oiga, valga el ejemplo de los habitantes de Los Ángeles, ¿no? Ya tienen ahí las pilas, tienen las baterías, tienen el agua, tienen la comida enlatada, tienen lugar para cuando llegue el terremoto. Lo están esperando, o sea, ahí tienen y están preparados. En el caso, desde hace como 2-3 años, el gobierno federal tiene el anuncio de ten documentos bien resguardados a la mano, en bolsas de plástico, para que en cuanto te digan vámonos, es lo único que te vas a llevar. Los puros documentos, no más. Que la gente empieza que es que la mascotita y que el pajarito y que la ropa y que, no más. O sea, yo creo que la gente debe estar, como usted lo comenta, ingeniero, socializada en que eso puede suceder en cualquier momento. Sí, desde luego. Por ejemplo, ahorita hablemos del clima un poco. Tenemos el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño, ya para México, afortunadamente, hay una correlación muy, muy fuerte entre condiciones de precipitación con el fenómeno del Niño. El Niño es cuando se calienta la parte ecuatorial del Pacífico y empieza a cambiar el clima en todo el mundo. Cuando se da el fenómeno de la Niña, se enfría el Pacífico ecuatorial y eso cambia la configuración climática y eso hace que haya muchas lluvias e inundaciones en el sur del país. Pero cuando tenemos en el Niño, que es lo que tenemos ahora, que es el calentamiento ecuatorial del Pacífico, eso hace que entonces tenemos mayor humedad hacia el norte del país. Y al día de hoy, la temporada de lluvias, pues sí, los pronósticos indican que todavía agosto, septiembre, puede haber lluvias, pero no las que normalmente se presentan. O sea, uno no dice, no, es que no vaya a llover, no, va a llover por abajo de lo que normalmente, históricamente sucede. Pero los pronósticos indican que en noviembre vamos a tener ya precipitaciones fuertes. Entonces, pues, volvemos, la inminencia está ahí, el tener que hacerlo está ahí. Son obras muy grandes, pero son acciones que hay que tomar en cuenta y desde luego este tipo de foros ayudan mucho para que la gente nos escuche y se sensibilice, porque ese es otro problema. Cuando empezamos a hacer un trabajo de esta índole, pues la gente dice, no, pues aquí ni pasa. Y eso se nos dificulta mucho más a la hora de trabajar los proyectos. Continuamos con nuestro martes de la J+, muy interesante la plática con el ingeniero, y le preguntaba fuera del aire sobre la diferencia entre presa y pozos de absorción, así se llama, ¿verdad? Así es, Ricardo. Sí, algunas, aquí en Juárez, implementado de manera institucional entre Jamas Juárez, la UACJ, el IMIP, la Junta Central de Saneamiento, y desde luego la parte de los proyectos han recaído sobre la responsabilidad de la J+. Hemos llevado 4 líneas estratégicas, digamos. Uno, que son las presas, pero las presas estamos hablando de presas que le llamamos rompepicos o que le llaman rompepicos, que son para control de avenidas. Es decir, estas presas lo que hacen es contener el agua, romper perdón, el pico de la avenida, y en lugar de tener esas grandes cantidades de agua y corriendo sobre las calles, lo que hacemos es contenerla toda y dejarla salir poquito a poquito, de manera que la gente prácticamente vea las calles con agua nada más. De eso se trata.
hay otra línea de trabajo ha sido de retención y almacenamiento, por ejemplo, como el Parque Central o los brazos de Pradera Dorada, o también las bóvedas que hicimos en San Lorenzo, donde ahí sí retenemos el agua, pero también la almacenamos y la infiltramos. Y la infiltración, desde luego, cumple normas, la 015, que no podemos llevar el agua nada más así al acuífero, sino que tiene que pasar por algunos filtros, grasas, basura, etcétera, para poder regresarle a nuestros acuíferos. Otro tema de obras son las canalizaciones que hemos hecho, algunos canales que hemos hecho para conducir las inundaciones, y los jardines de lluvia, ¿no? Las áreas verdes, donde ahí atendemos pequeños problemas que se dan en la ciudad y donde no podemos hacer obras grandes. Pero repitiendo a la primera, Ricardo, sí, efectivamente estas presas, su función no es almacenar, sino contener y dejar salir poco a poco el agua. No me quiero meter en broncas, Inge, porque usted llegó en 2019, nos dice. Así es. Pero pues es la pregunta de cajón. ¿Estas obras desde cuándo se tenían que haber hecho? Los cálculos que tenemos, al menos desde hace 40 años. Desde hace 40. Yo no puedo haber hecho cada administración, O sea, lo que voy es de que ahora están haciendo cosas que tenían que haberse hecho desde antes. Ricardo, esa es la importancia de esto. Estas obras que mencionó el maestro Triana son obras que no están a la vista de la gente, más que la que vive allí. Pero son esas que no se notan, pues no son obras de relumbrón. Sin embargo, cuando se lleguen a ocupar, estas obras van a hacer la gran diferencia entre la vida y la muerte, así de sencillo. Así lo dijo el ingeniero cuando presenta el proyecto a la Conagua. El proyecto es pues, salvar vidas. Sí. Entonces es la gran importancia de estos proyectos que tienen el banderazo de nuestro director ejecutivo y todo el interés de la gobernadora, porque finalmente la presa Pico de Águila que entregamos el mes de septiembre, pues era un compromiso hecho por la administración. Sí es. Entonces ahí está, y quien no ha ido y quisiera ir a verlo, pues nomás con que se suban al Camino Real, ahí pueden ver, pasando, si van de Anapra hacia el kilómetro 20, por así decirlo, del norte al sur, antes de la mitad del Camino Real, pasando la Rosa de los Vientos, creo que está en la ubicación, ahí está. A su mano izquierda van a ver. Los ojitos, ¿no? Antes de los ojitos. Antes de los ojitos, de sur a norte o norte a sur. Viniendo de Anapra hacia el kilómetro 20, o sea, de norte a sur. Pasas la Rosa de los Vientos y ahí puedes ver en cualquiera de las ventanas que se abren ahí entre los cerros, entre las lomas, ahí vas a ver la presa. Es impresionante y hay manera de entrar. Y es impresionante quienes hemos ido ahí y hemos estado en la parte de arriba de la presa. O sea, y todas las casas que están del otro lado, toda la gente que vive, como unas, ¿qué serán? 25,000 personas que hay ahí. Ahí tenemos, sí, fácilmente de ese orden de casas. Y sí, bien dices, por ejemplo, cuando yo hablaba hace rato de la inversión de los 202 millones, estaba fuera Pico del Águila. O sea, esta administración, las instrucciones de nuestra gobernadora Marufina Campos y con la acción directa de nuestro director ejecutivo, el licenciado Sergio Nevares, se invirtieron 33 millones de pesos de la J+ para poder construir la presa Pico del Águila, porque se había quedado fuera del presupuesto, del bloque, que eran de 4, pero Pico del Águila ya la teníamos para empezarse, y luego el señor Nevares, pues vamos, ya tenemos esa autorización, vamos a hacerlo, y pues ya está, era la primera, urgente, ¿no? Era la más urgente, desde luego era la más urgente. Y esa, pues no podía esperar a que tuviera recursos federales, eso fue con recursos estatales de la J+. Y es que las casas están en la cuenca del río, o sea, esas casas no están ni siquiera en el borde del cerrito, no están en la cuneta. No, y si recorres de la presa Pico de Águila hacia abajo, vas a ver que la calle es un canal. Sí. Ustedes vayan a la presa y váyanse en su coche y van a ver que toda la calle que va hacia abajo y llega hasta el Cigarra en su momento, es una calle canal. Más bien es un canal que es calle. ¿Sí? Es como el viaducto. Sí, es como el viaducto. Exacto, es un viaductito, ¿no? Digamos, pero ahí luego ves, luego la propia urbanización te dice de qué estamos hablando. O sea, el hecho de que la calle
Sí, y cuando hablo calle canal, hablo de que las banquetas están levantadas medio metro, ¿no? Que si mal no recuerdo, las primeras lluvias fuertes en Los Ojitos fue donde hubo dos jóvenes muertos, ¿no? Sí. Ahí fue donde la lluvia cobró las primeras víctimas en aquellos entonces, en Los Ojitos. En Los Ojitos. Y es la zona, toda la zona de la sierra es un verdadero peligro. O sea, por ejemplo, también ahora, con instrucciones de nuestro director Sergio Nevares, estamos ahora trabajando hacia el sur, la cuenca de Jarudo. De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, son las dos cuencas más violentas de aquí de Juárez. El arroyo de las Víboras en Anapra y hacia el sur en la cuenca del Jarudo. Y también estamos ya trabajando proyectos en el Jarudo. Y ya llevamos en la parte hidrológica trabajando un año en la J+. ¿A qué me refiero? A que el Jarudo, al día de hoy, el diseño que tenemos y que hemos estado trabajando con la Conagua, son dos presas que tenemos que trabajar en la parte de la sierra. El Vaso Oasis, en la colonia Oasis Revolución hay un parque hundido, no sé si lo recuerdan, es trabajar ese vaso, profundizarlo 3 metros más y hacerlo como el Parque Central también con infiltración, trabajar el Vaso Soriana y el de la presa que están al lado, también rehabilitarlos, y una canalización que ya tenemos definida, que es de 11 kilómetros la canalización, porque ya no hay canal, o sea, el agua se va por las calles ahí. El Jarudo también en el 2006 generó inundaciones, y también ahí estamos trabajando en el proyecto para hacerlo. Ahí todavía no empezamos a hacer obras, pero ya ya estamos trabajando el proyecto, ya tenemos el proyecto de una presa, del Vaso Oasis también ya lo tenemos, con una nueva metodología que estamos implementando, que es la metodología BIM. La metodología BIM en el Jarudo que estamos trabajando, esto tiene que ver mucho primero con la construcción digital. Estas obras, hagan de cuenta que las estamos construyendo en la computadora, pero no es un render, es como construirlo dentro de la computadora. Sí, es virtual, es una construcción virtual. Es una construcción virtual que nos permite ahorrar costos, nos permite ahorrar tiempos, nos permite optimizar todo en su conjunto, desde el proyecto hasta la construcción. Y esto es lo que sigue. O sea, del arroyo de las Víboras, lo que sigue es el Jarudo para atender esto y desde luego proteger vidas, pero principalmente asegurar la calidad de vida de las personas, ¿no? ¿El Jarudo es el que desemboca en el 2A? Sí, así es. Es todo lo que desemboca al Dren 2A. El Dren 2A, digamos, que se inició tal vez la parte más urgente, ¿sí? La parte más urgente donde cruza, todos sabemos, Parque Central hacia aguas abajo, y luego se conecta hacia el Bravo, hacia aguas abajo. Pero en el Dren 2A, ahí el agua entra como puede, lo voy a decir de esa manera. Necesitamos canalizarlo, es decir, tenemos que hacer áreas de retención y luego canalizar y conectarnos al Dren 2A para que toda esa parte no tengamos ahí problemas. Ahí, por ejemplo, todo el proyecto del Jarudo, tenemos identificados 180,000 beneficiarios con este proyecto contra inundaciones. 180,000. Así es. ¿Qué tan aprovechado es el Dren 2A actualmente, ingeniero? ¿Perdón? ¿Qué tan aprovechado es en cuanto a la captación de aguas de lluvia? Sí tiene una captación, pero digo, sin calcular un porcentaje, no estoy preparado para responder así esta pregunta, pero a lo que hemos visto de manera subjetiva, yo lo puedo decir, que aprovechamos un 30% nada más. Esa conexión que se hizo de la sequía del pueblo hacia el Dren 2A, así es. ¿Sí está funcionando? Sí funciona. Sí se logró la conexión a la zona acá de la zona centro del canalito de la Chaveña, sí, donde capta lluvia y luego ahí se conecta a la sequía del pueblo. Sí Funcionan. Sí, están trabajando esa parte. Porque la sequía del pueblo, la parte aquí de la sequía del pueblo que pasa a la Chaveña, trabajan. Ahí han trabajado. Toda la parte del centro sí están trabajando ahí. Y pero esa zona sí, digamos que sí le apoya al Dren 2A, digamos, esa parte trabaja hacia el Dren 2A, pero el Dren 2A estuvo bien diseñado, se lo hizo la universidad, estuvo bien diseñado desde el inicio. El 2015 tuvieron el permiso de construcción en el 2015, repito, en su momento era lo que urgía, pero ahora hemos trabajado en la parte alta, es decir, desde donde el agua nace en las montañas
hasta conectarnos al DREN. O sea, ese es el proyecto que estamos trabajando actualmente. Hay una cosa importante, una vez que nos has explicado todo esto, maestro Triana, la JMAS es responsable de diseñar, construir, buscar, en algunos proyectos entra la federación a apoyar, y hay participaciones, pero una vez que se concluyen las obras, se entregan, ¿qué pasa? ¿Quién atiende? ¿Quién debe atender estos vasos de captación? Bueno, el artículo 115 constitucional es muy claro, Daniel. El tema pluvial es un asunto de orden municipal. La JMAS es de orden estatal. Y digamos, ¿por qué estamos aquí en esto, no? Bueno, estamos aquí primero porque hay un problema serio en el tema de la infraestructura de orden sanitario principalmente, donde se le invierten millones a la ciudad y que en pocos años se asolvan y se pierden esos millones de pesos, porque muchas veces puede ser una inversión mayor la que se requiere a lo que estamos haciendo. Por eso en la JMAS estamos trabajando en ello, ¿no? Pero desde luego estas obras deben entregarse al municipio para después para su control y mantenimiento. O sea, todos los vasos de captación, las presas, los drenes, los diques. Así es. O sea, todo esto que capta agua en la ciudad, una vez que terminamos en la JMAS el proyecto, es responsabilidad de las administraciones hay que hacer la municipales. entrega, desde luego, todo el protocolo que hay que hacer, pero sí, hay que entregarlo al municipio. Desde luego, la Comisión Nacional del Agua tiene injerencia también directa en esto, porque pues, estamos hablando de causas federales también, pero pues es un servicio hacia la comunidad, ¿no? Sí, porque me ha tocado que se llenan los diques de, por ejemplo, de riberas o de diferentes diques que hay aquí afuera del pueblito, que hay algunos, y nos llaman inmediatamente diciéndonos que vayamos a atender, que por qué somos desobligados, que mugrosos, y bueno, ya sabes, ¿no? Y digo yo, pues y así me quedo de a 6, ¿no? Porque digo, pues ¿cómo pues? Por eso mi pregunta, porque yo no sabía antes de llegar, ¿verdad? Ahora sí ya sé que es una responsabilidad de las administraciones municipales que les ha tocado, no necesariamente me refiero a estas, sino a las anteriores también. Sí, desde luego. Eso, que les ha tocado la responsabilidad desde antes, de haber mantenido la sequía madre, los diques, los vasos de captación, los jardines, en la ciudad, sí, todos estos jardines que se hicieron, ¿verdad? O sea, es injerencia de las administraciones municipales el mantenerlas libres de basura, ¿no? Entonces, por eso, desde el año pasado que empecé a venir, tengo muy claro que la basura es el peor enemigo de las alcantarillas y los vasos de captación y de las presas y de los diques porque nos ocasionan todos estos problemas que van y repercuten ahí con nosotros. Por eso no se me hace así muy descabellado el que compráramos algunas barredoras también para ayudar a barrer, ¿no? Por ejemplo, el arroyo de las víboras, ¿lo has visto cómo está de basura? Sí, lamentablemente sí. Hijo, es increíble, porque ¿qué hace la gente con la basura? Si no la está quemando, fíjate. Pues sí. Eso hacíamos, fíjate, allá en Mexicali, allá en mi rancho, había de esos botes metálicos de 200 litros. Todas las casas teníamos uno de esos botes y quemábamos la basura porque la recolección de basura no era tan eficiente. Entonces era lo más natural del mundo. Pasa allá. No. Pues tal vez era un pariente de Paz. Sí, entonces esto es un grave problema, por eso le pregunto al maestro Triana, porque esos vasos o jardines se asolvan o la gente las llena de basura y de muebles y de llantas. Y luego ahí están los popodrilos y los cacaimanes a todo lo que dan en esos lugares, ¿verdad, maestro? Sí. Oye, ingeniero, este par de diques gemelitos de acá de Zaragoza y Eje Vial, sí. Siempre están llenos aunque no llueva. Sí. ¿De dónde le está cayendo agua? Ahí del Boulevard Zaragoza, dices. Ajá. Eso es la joya, ¿no? El problema es justamente eso, la falta de mantenimiento. Sucede de que aquí, bueno, pues obviamente ya lo vivimos en un desierto, desde luego, y hay mucho arrastre de
Pues ¿Grava? De material de sedimentación, de sedimento, lo que en geotecnia le llaman finos, es decir, es una arenita muy, muy, muy fina que hace que se selle el fondo de los vasos. Por eso cada año tenemos que ir a darle, pues lo voy a decir literalmente así, coloquialmente una raspadita. Hay que darle su mantenimiento, hay que quitarle al menos unos 10 centímetros, 10, 15 centímetros de la superficie para quitarle todo lo que se colmata, así se le llama, ¿no? Y porque se hace como un cementito se compacta, pues. Se compacta, pero no es muy grueso, ¿eh? No es muy grueso, o sea, estoy hablando de que esta placa que se le genera en los vasos y que es impermeable, pues ha de ser como de 1 centímetro. Entonces, cuando llegamos y le limpiamos unos 10, que no es muy caro, no nos lleva mucho tiempo, pues ya hacemos que funcione. Y cuando no se hace y pasan años, pues entonces tenemos los diques que con que hay lluvia, pues ahí se mantiene, ¿sí? Y entonces pues no hay infiltración y están llenos todo el tiempo. Y por supuesto, disminuye también su capacidad de regulación. Eso ya le corresponde al municipio. Sí. Sí. Así es. Es que está ahí, parece que va a salir el monstruo de la Laguna Verde. Sí, del lago Ness. ¿No? Sí, el del lago Ness. Fíjate la diferencia entre el terreno de Chiapas, que absorbe, con el terreno del desierto que se compacte, se colmata. Qué bonita palabra, ¿no? Se colmata. Eso es un mantenimiento anual. Hay que dar mantenimiento anual para generar ahí ese tema, ¿no? Bueno, pues ya lo sabe la gente, todos esos vasos de captación, jardines, diques, pues qué bueno que nos habla, pero que mejor que te pasen el reporte ahí en la aplicación esa que le mandas directamente a nuestro presidente municipal, ¿verdad? ¿De qué? Pues para que le dé mantenimiento. Para que le dé mantenimiento. Entonces, ¿cómo sabes que no sabes lo que no sabes? Pues ahora ya lo sabes. ¿Para qué estamos haciendo estas obras, estas 5 portentosas obras que nuestra ciudad requiere para salvar vidas, para salvar bienes materiales de la gente, si se puede, hasta donde sea la lluvia posible, no sé. Pero tienen un sentido de previsión. Estamos previniendo, estamos respondiendo a una necesidad en vez de reaccionar a una emergencia, ¿no? Que se nos pueda venir. Por eso, desde la semana pasada que invité al maestro Triana, consideraba que era muy importante que viniera, sobre todo en esta época que se vienen las lluvias, ¿verdad? Y las tenemos aquí, porque él es el experto en este tema pluvial que la JMAS atiende con prontitud, con exactitud, con dinero, con estudios, con infinidad de cosas que estamos haciendo ahí en la JMAS. Te corresponde una parte muy importante a ti, que es socializar las Exactamente. obras. Y desde hoy ya empezar a decirle a la gente y convencerla y que tengan en la mente eso, ¿no? De que en cualquier momento van a llegar las unidades del ejército a llevárselos y evacuarlos inmediatamente y decirles, ¿no? Lo que decían los anuncios. Iban muy dirigidos esos anuncios del gobierno federal, aunque se transmitían acá en Ciudad Juárez, al sureste, ¿no? Al sureste, pero aquí también hay que decirle a la gente todos los documentos importantes en su bolsita de plástico y ténganlos a la mano para en cualquier emergencia salir corriendo con ellos. Sí, Nada más los documentos. Fíjate que gente que vivimos en el desierto como nosotros, yo acostumbraba, o era mi reacción, ¿no? Cuando escuchaba que llegó el agua y se los llevó, decía yo, bueno, pues, ¿qué tan rápido puede venir, ¿verdad? O sea, ¿por qué no se salen corriendo y se salvan? Es que se te viene el agua y no te da tiempo de nada. No. O sea, te llega en segundos, y en segundos te llevó la caramba. Y la gente cree que no, cree que va a tener tiempo de correr o de subirse al carro, de irse y como dices, meter hasta el perico ahí para irse, ¿no? Pero no te da tiempo de nada. O sea, las avenidas, cuando llegan a esa velocidad que dijimos, maestro, no te da tiempo. 50, 60 kilómetros que viene cayendo con la fuerza, te tumba, te tira, te ahoga, y si trae piedras, imagínate, te golpean, No, pues, con esas velocidades, por ejemplo, si una cuadra mide 100 metros de largo, pues en 10 segundos ya tienes el agua, ¿no? O sea, la ves en la esquina de la siguiente cuadra, y cuentas a 10 y ya te alcanzó. Sí. Esa es la medida. Esa velocidad es la que trae el agua allá en Anapra. Fíjate. Sí. Metro por segundo. Metro por segundo.
Sí, O sea, sí. ni Jesse Owens corría tan rápido. O sea, No, es realmente, y lo quiero repetir, tan solo las velocidades ya son de riesgo para la vida, tan solo las velocidades del agua y lo que trae, pero además el agua no viene limpia, Ajá. ¿sí? Trae basura, trae palos, trae cosas que, pues, o sea, si lograras de alguna manera medio nadar en esa agua, que es imposible, lo voy a decir, Ajá. de todos modos, todo lo que lleva o sea, te va a afectar tu personalidad, tu Te persona pega, física, te ¿no? corta, te Sí, rompe. o sea, trae de todo, ¿no? Entonces es imposible. Muchas veces uno ve las fotos, y yo tengo fotos donde la gente amarra una soga de un poste a otro poste y ahí vamos pasando. Bueno, sí, claro, están pensando en agarrarse de la cuerda para cruzar una calle que lleva agua hasta las rodillas y una gran velocidad, pero no estamos tomando en cuenta todo lo que arrastra el agua, ¿sí? O sea, un pedazo de madera que traiga ya es un arma que traiga el agua y que pues, te puede afectar, ¿no? Sí, ahí hay una ley que no se puede violar, que es la ley de la gravedad, que es la que jala. Aunque hay algunos políticos que sí violan esa ley también, ¿verdad? De la gravedad. En fin, ese es otro tema. Pero esta situación de las avenidas de agua se ponen muy latentes en el mes de agosto, septiembre y noviembre y diciembre, ¿no? Sí. Son los meses en que debemos de estar. Año, así es. O sea, lluvias así de escurrimientos, pues ya los tenemos la probabilidad existe de agosto a noviembre principalmente de escurrimientos, ¿no? Lo principal, lo que nos marca la estadística, ¿verdad? Y estamos entrando justamente en esa. ¿Noviembre temporada. típico este año, ingeniero? ¿Por el niño vago? Pues los pronósticos indican que las precipitaciones van a estar por arriba de lo que normalmente llueve, efectivamente, sería típico. No sabemos si sea extraordinario, eso sí, pero al menos arriba de lo normal, sí. Aquí el juego del fenómeno del Niño que está haciendo sobre el norte de Chihuahua es eso, ¿no? El que le llaman monzón mexicano es cuando tenemos esa entrada humedad del Pacífico hacia Chihuahua, pero al día de hoy no tuvo esa fuerza que tiene para estar generando precipitaciones. Se quedó en Parral. Pues recordamos en agosto del año pasado que nos llovió muchísimo, al día de hoy que estamos a mediados de agosto apenas, un par de días que ha llovido. Anoche llovieron 7 milímetros, que no es poco, pero tampoco es lo que luego llueve más. Y así se esperan, lo digo, son pronósticos y hay que verlo de esa manera, ¿verdad? Pero pues agosto, septiembre todavía se ve con la misma tendencia, pero sí hay una tendencia al día de hoy que marca que ya para noviembre tenemos lluvias arriba de lo que normalmente llueve aquí en Juárez, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya octubre, noviembre, pues hay que ir pensando en otras cosas. Pues hay que estar preparados y prevenidos. Y antes de que se nos acabe el tiempo, que ha estado muy interesante la charla del maestro Triana, hay dos hundimientos que estaban reportando que debo de señalarlos. Uno está por la calle Primavera, para que circulen con mucha precaución. Ya tiene casi 10 días tiene ese hundimiento ahí. Estamos en espera del permiso del municipio que pues no nos los ha dado, y no hemos podido cerrar la calle para poder reparar ahí, y pues no tenemos la autoridad para poder llegar y cerrar la calle y reparar. El mismo caso tenemos en otro de estos grandes hundimientos que están señalizados, así que se los comunico, ¿no? Por eso es que están todavía así en ese estado. Y lo que decían de la falta de agua en la Eco 2000 y Torres del PRI, pues sí, tiene no una semana, tiene desde el viernes que se nos echaron ahí 2 pozos. Se reparó uno, el 152 y el 160, esperamos que hoy quede listo. Entonces en algunos casos tienen baja presión y en algunos casos sí se quedaron sin agua. Son dos cosas diferentes, baja presión y falta de líquido, son dos cosas diferentes. Baja presión es cuando sale un chorrito, un hilito, o que no llega a llegar hasta el segundo piso, y falta de líquido, pues es obvio, no sale nada, ¿no? Entonces, ya casi me reportaban que hoy debe de quedar listo el que faltaba, el 160, así que toda esa zona de Eco 2000, Los Alcaldes, Torres del PRI o algo así se llama la colonia, ¿no?
Hoy se debe quedar resuelto el problema. Servidos, mi querido Ricardo. Estaba leyendo algunos reportes. Si tienes oportunidad, Claro. o te los mando, tú dime. Pues como sea, me los puedes decir aquí, me los mandas y los atiendo inmediatamente, como siempre. Hubo uno que me mandaron que era una foto de un medidor, nomás no di pie con bola, no me dijeron dónde era. Y la persona se escuchaba o se leía ya un tanto desesperada, ¿no? Entonces, mándenos los reportes o los datos completos aquí a la estación, ¿verdad? Cuando llegan, cuando menos con el domicilio y un teléfono, si fuera posible. Qué bueno para poder referenciarlo cuando se tiene problemas. Pero tratamos de atender todo lo que nos manda Ricardo y Jazmín lo más pronto posible. Bien. Excelente las explicaciones del ingeniero, razonamientos y planes. Mi total respeto es cuando las personas saben de lo que se habla, se nota. Esto es muy interesante. Buenos días. ¿Qué beneficio tiene el estancamiento de agua que se encuentra en Boulevard Zaragoza y Eje Juan Gabriel, que en tiempo de lluvias fuertes es un peligro? Lo que dijiste, ¿no? Que siempre que está ahí. ahorita. Ahí ya nos dio la explicación el link de lo que hay que hacer. Bueno, los dos son otros reportes de otros temas. Ok, pues ahí me los mandas, ¿no? Me los mandas con mucho gusto y esperamos vernos aquí y escucharnos la próxima semana en otro martes de la J+. Gracias, buenos días. Buenos días.